los problemas fundamentales para la desnutrición en nuestro país. Te comento, hay que desmitificar eso, hay que desmitificarlo porque en realidad la evidencia científica nos dice que la desnutrición crónica se vence en un momento. Los 24 meses posteriores al embarazo, el embarazo. O sea, la uterogestación y la exterogestación. Si tenemos que clarificar la intervención, y lo hemos hablado ante Naciones Unidas con la total solvencia del conocimiento, si lo logramos hacer en esas dos etapas que te acabo de mencionar, vamos a tener éxito en reducir la desnutrición crónica. Muy distinta de la esfera de la seguridad alimentaria y nutricional, que involucra acceso a los alimentos, consumo, utilización biológica. Y muy distinto es el desarrollo rural, que es lo que más se ha estado fomentando. Pero si reducir desnutrición crónica queremos, ya está concentrado en 10 intervenciones que se deben de actuar y son una responsabilidad pública, porque es el Ministerio de Salud Pública con otras entidades, como el Ministerio de Desarrollo Social, los que deben actuar. El tema de la tenencia de la tierra generalmente se usa como un estandarte y una bandera, y la evidencia en el mundo nos dice que si no hay capacitación técnica, que si no hay insumos, que si hay distintos factores. De hecho, el Pacto Hambre Cero, el plan del Pacto Hambre Cero contempla 11 componentes, y uno de los que ha mostrado mayor correlación en la reducción de la desnutrición crónica es el analfabetismo. Entonces cualquiera podría decir, pero no, el analfabetismo en mujeres mayores de 15 años tiene una incidencia directa, o sea, la educación tiene un factor importante, porque además está el factor educativo alimentario, de que puede ser que se incrementen los ingresos de la familia, pero su consumo va a incrementar también en aguas carbonatadas, en frituras, en grasas saturadas, y no va a cambiar la situación, todo lo contrario, lo va a llevar hacia el otro extremo, que es la malnutrición, el sobrepeso o la obesidad. Entonces, el ir desmitificando esas ideas que por años se han utilizado como bandera y estandarte, nos va a permitir llegar a las verdaderas soluciones y empezar a generar un cambio trascendente y que de veras va a dejar estadística de divergencia en lo que está sucediendo ahora. Maritza, ¿en qué punto estamos si ponemos sobre la mesa que el gobierno, a través del Pacto Hambre Cero como una prioridad para el Ministerio de Salud con la ventana de los 1000 días, el sector privado a través de Alianza por la Desnutrición, UNICEF, la cooperación internacional en general, las ONG, una ley que ya existe, que es la Ley de Seguridad Alimentaria, ¿verdad? O sea, están todos los elementos puestos sobre la mesa, todos en una misma línea de trabajo como para empezar a trabajar efectivamente en el tema. Este es el momento histórico para el país para empezar a revertir esos puntos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es ahora o nunca, creo yo, que se han alineado las estrellas, que está ese compromiso tan fuerte de los diferentes sectores. Yo creo que justamente estamos en el punto en el que se han construido las bases, se diseñó el plan, se estructuró, se definieron las líneas presupuestarias y que estamos ya implementando y esperamos pronto empezar a ver resultados. Pero tenía que darse toda esa construcción de la base para justamente empezar a ver los resultados ya específicamente en la protección de las nuevas generaciones, que son los niños menores de 2 años. Luis Enrique ayer decía y tomaba en cuenta no solamente el caso de Bangladesh y el de México, que son muy contrastantes, muy interesantes en cuanto a los indicadores. Brasil también redujo notablemente la desnutrición. Y nos comentabas que le preguntabas a empresarios chilenos cómo lograron justamente mitigar los efectos y bajar estos índices. Sostenibilidad, mantener un proyecto que trascienda al gobierno de turno para que se transforme en un proyecto de país. Está ahí la clave justamente para que esto, independientemente de cómo se denomine, realmente sea un proyecto en el corto, mediano y largo plazo, no importa el gobierno que esté de turno. Efectivamente, el éxito que han demostrado otros países es sostenibilidad entre administraciones que han sido de distinta tendencia, incluso derecha e izquierda, pero todos han sostenido una intervención en el tiempo que apunta primero a fortalecer el primer nivel de atención en salud, que apunta segundo a fortalecer el conocimiento propio de las localidades, de las comunidades, con factores educativos, pero que también toca en algún momento factores de crecimiento poblacional. Es imposible sostener un Estado, sea el que fuere, teniendo 6, 7 pequeños como familia y luego teniendo ese numeroso grupo y núcleo familiar que va a ser imposible de sostener. Esos factores educativos vinculados a los procesos de paternidad y maternidad responsable y la apropiación de las comunidades de esa que es su política pública, la de seguridad alimentaria y nutricional, que va a influir en que haya menos pobreza, eso es lo que le va a dar éxito a la lucha contra la desnutrición en Guatemala. Ahorita se están sentando las bases y se está reconociendo que, primero, algo grande, y en lo que ustedes han influido enormemente, es que Guatemala ya reconoce que tiene un problema nutricional. Claro, hace 5 años no existía, claro. Hace 5 años estaba totalmente oculto y se pensaba que el problema era más rural, más de los pobres, más lejano. Hoy día no, hoy día se entiende que la afectación nutricional tiene que ver con el desarrollo económico, con el PIB, con el desarrollo humano urbano, no solo el rural.
Ese reconocimiento ya nos da un enorme paso hacia adelante. El segundo, que toda la sociedad está dispuesta. Estamos confiando en que eso va a blindar la propuesta para que los políticos en el futuro, los tomadores de decisión política, consideren esto como prioridad número 1, como ya se está haciendo. Blindar la propuesta y que no dependa de un funcionario, porque lo voy a decir con todo respeto, es mi apreciación personal. Hoy encontramos a alguien que dirige la CESAN muy involucrado en el tema. Puedo percibir a un ministro muy involucrado en el tema, pero de pronto después llega un burócrata que no tiene mucha noción o que no es su prioridad y de pronto dedica más tiempo a otro tipo de cosas, entonces no tendría que depender de la persona y de su compromiso, aunque obligatoriamente lo debería tener si va a ocupar el puesto, sino justamente de ese blindaje estructural que le permita seguir con lo que se vino implementando, no importa el gobierno que esté, porque muchas veces depende de la persona y del cariño que le tengan al proyecto, y no debería ser de esa manera. Y yo pregunto en esto, ¿qué hace estos proyectos diferentes? Le pregunto a ambos, a otros que se han visto, porque obviamente no es la primera vez que vemos los titulares de prensa en nuestro país de desnutrición crónica, de muertes por hambruna. Recordemos los casos de Camotán hace años, y se lanzan programas y ahí quedan, ¿no? Y no se va más allá, y seguimos con este problema. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? ¿Hay verdadero interés en lo que se está haciendo? Y quiero que los dos escuchen algo que dijo nuestra vicepresidenta hace unas semanas, a finales de junio, que vino a generar cierta controversia y tiene precisamente que ver con una reacción a uno de los titulares en un medio de comunicación que hablaba de la desnutrición en infantes. Quiero ver y después quiero que me comenten. No están en riesgo de desnutrición. Ese es un titular que me sirve a mí para que en el largo plazo podamos decir que esos niños que hoy titulan no están en peligro de desnutrición. Esos niños están controlados. Y si no estuvieran controlados, ¿cómo tendrían los números este medio de comunicación? Así es que esos niños no están en peligro de muerte, están sí contabilizados, están poloteados, por decirlo de alguna manera, en dónde están, cuánto pesan, cuánto miden, pero no están en peligro de muerte. Por el contrario, están en vías de recuperación. O sea, escuchamos esto y no le vemos quizá nada malo a lo que está diciendo, nos dice, bueno, estamos haciendo algo, estamos contabilizando, pero muchas personas dicen, bueno, trató de tapar quizá el sol con un dedo. Obviamente estos niños sí están en riesgo porque si no, no estarían contabilizados, o sea, están esas dos caras, ¿no? Entonces la gente muchas veces se pregunta, ¿hay verdadero interés en lo que se está haciendo y qué hace estos programas diferentes? Como mencionas, si quieres empezamos contigo. Claro que sí, lo que dice la señora vicepresidenta es totalmente cierto. La cifra surgió de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de un trabajo conjunto. Es la diferencia en que nosotros estamos mostrando la información. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente el control sobre esos pequeños. Ella hacía referencia a 2.244 niños que se daban como un titular de en riesgo de muerte. En realidad no están en riesgo de muerte por desnutrición aguda. Y ellos están siendo ya atendidos con protocolos ambulatorios y protocolos hospitalarios dependiendo de la situación. Y eso es algo que nos permite tener la solvencia, dado que hay un crecimiento mayor del elemento humano en terreno del Ministerio de Salud Pública, que está haciendo un trabajo cada vez más avanzado. Realmente tenemos que aceptar que Guatemala va a ir cambiando con cierto ritmo, pero está cambiando. Lo que dice la señora vicepresidenta es totalmente cierto, pero hay que hacer un énfasis en la diferenciación, como decía, de lo que está sucediendo hoy. Antes, la desnutrición aguda era la prioridad, y cuando había una etapa de hambre estacional, la atención se ponía en el deceso del niño, en la muerte del niño aisladamente, porque no se tenía un control total sobre la situación. Hoy día nosotros reconocemos que hay una complicación, la atendemos, pero vemos la desnutrición aguda, que en porcentaje en Guatemala es, según la encuesta nacional de salud materno-infantil, 1.4%. 1.4%, esa es la desnutrición aguda, la que causa la mayor conmoción. Pero contrastantemente está el 49.8%, que es la desnutrición crónica. La diferenciación que estamos enmarcando es que estamos apuntándole a la prevención de la desnutrición crónica sin descuidar el tema de los decesos, porque para nosotros es muy doloroso. Pero si tuviéramos que hacer un cálculo duro, porque realmente es un cálculo estadístico con vidas humanas, tendríamos que decir que Guatemala en el 2011 tenía una tasa de letalidad de 22 niños, o sea, morían tristemente 22 niños por cada 10.000 que tenían desnutrición aguda. Al primer año ya habíamos logrado reducir en 50% y hoy hemos reducido, hasta las mediciones semanales que hacemos, a un 7.4% la tasa de letalidad. Todavía es muy duro, todavía es muy grande, pero incluso los países desarrollados tienen tasas de letalidad bastante impactantes. La diferencia entre hoy y el ayer es que hoy lo mostramos, lo estudiamos, analizamos, profundizamos, y en 40 de los 50 casos y 52 que tenemos acumulados en este momento, en 40 de esos había un problema de la correlación de niños que salían
contraindicados, muy probablemente porque las familias no tenían recursos para estar ahí. Salían contraindicados muy probablemente porque había machismo y el esposo le había ofrecido pegarle a la esposa porque no estaba cuidando al resto de niños en la casa. Habían salido contraindicados y había resistencia y teníamos que llegar con una patrulla a traer al niño para llevarlo de nuevo al centro de recuperación nutricional. Le dimos seguimiento. Pero esa es la diferencia. Hoy masivamente vamos a hacer una intervención. Y entonces antes se decía, no, sí, lactancia materna ya se decía, sí, pero ¿cuánto? 25,000. Hoy no, tenemos que llegar a 484,000. No, pero si vitamina A ya se daba, sí, pero ¿cuánto? Si tuviéramos que hablar de la vitamina A, se tiene que llegar a 903,097. Y esas cifras justamente son de las que venimos a hablar hoy de los avances. Por citarles un ejemplo, ¿cómo estamos en entrega de Vitacereal? 1,464,500 personas, familias han sido atendidas, 939,000 niños y 525,147 mujeres. Alimento complementario fortificado que va a permitir que de los 6 a los 24 meses se tenga un mayor manejo de la situación y se logre reducir la desnutrición. Maritza, ya para ir concluyendo, un tema que insistimos, no se agota en una plática, no se agota en un programa, es continuo y permanente, ¿verdad? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo rematamos la conclusión de lo que hoy estamos abordando? Sí, yo quisiera comentar sobre tu pregunta. ¿Qué es la diferencia de los esfuerzos que se han hecho antes? Primero, que todas las acciones que están planteadas en el plan del Pacto Hambre Cero son acciones basadas en evidencia, o sea, han probado que son efectivas para prevenir la desnutrición crónica. Segundo, el alto compromiso político que hay, que realmente no se había visto antes, que se ha traducido, se está traduciendo en inversión pública, o sea, va con recursos, porque compromisos y recursos de igual manera no funciona. La participación intersectorial, que es bastante amplia, y yo quería decirles una buena noticia de las acciones que incluye el plan del Pacto Hambre Cero, es que van a permitir prevenir tanto la desnutrición aguda como la crónica. Cuando se mejora el acceso a los alimentos, cuando se mejora la educación, la lactancia materna, la alimentación complementaria, se están previniendo las deficiencias de micronutrientes y tanto el retardo del crecimiento como la desnutrición aguda. Entonces creo que vamos en buen camino. Muchísimas gracias a ambos. Podríamos hablar muchísimo más del tema, pero había que abordarlo aprovechando el contexto de lo que pasaba ayer. Y antes de finalizar, ponemos una pregunta para que la gente pueda opinar. Exacto, desde primera hora la lanzamos a través de nuestras redes sociales y nosotros le preguntamos si usted cree que de veras hay un verdadero interés por parte de instituciones y también la ciudadanía, porque los ciudadanos también jugamos un papel muy importante en reducir este problema para combatir el hambre en nuestro país. Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Más adelante nosotros vamos a estar compartiendo sus respuestas. Bueno, muchas gracias Maritza, muchas gracias Luis Enrique por acompañarnos esta mañana, tema importante. Hacemos una pausa, repasamos rápidamente otras noticias al regresar, lo que queda por supuesto de otros temas de Prensa Libre. Hay más información al regresar en Viva la Mañana, no se vaya. Volvemos en instantes, hay más noticias. Cuando regresemos, buscan acuerdo entre productores y distribuidores de carne. Además, suspenden un proceso de investigación en el asesinato de un sindicalista en el interior.